Hola, buenas tardes. ¿Qué está pasando en la convención? Deja que los constituyentes te cuenten. Este es un webinar que queremos hacer todos los lunes con un constituyente de cada comisión. Hoy estamos con César Valenzuela. Él es coordinador de la Comisión 4, que es Derechos Fundamentales. El distrito Cerro Navia, distrito 9, Cerro Navia, Conchalí, Huachuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Él es del Partido Socialista, integra la lista de la apruebo. Gracias, César, por estar aquí. Te voy a presentar a Silvia de Renca, Pedro Pablo de Independencia y Ignacio de Quinta Normal. Ellos quieren darte un saludo, así que adelante, Silvia. Hola César, muchas gracias. Agradecerte y saludarte en nombre del alcalde Claudio Castro Sala y comentarle también a quienes nos puedan estar viendo que César ha sido uno de los convencionales que más ha estado en el territorio del Distrito 9 en las diferentes comunas, así que nada más que agradecerte que puedas también estar participando en esta jornada de hoy. Pedro Pablo. Bueno, desde acá, Independencia, también queremos extender nuestro saludo convencional para Venezuela, César, que ha estado también harto en Independencia. Hicimos actividades súper interesantes en colegio acá, extender nuestro saludo del alcalde Gonzalo Urán. Y esperamos poder encontrarnos también en las semanas territoriales que vienen, porque hemos podido desarrollar un trabajo muy bueno en las instancias que hemos tenido. Muchas gracias por estar acá. Ignacio. Bueno, convencional César, un gusto saludarlo, de verdad agradecer por parte de la alcaldesa Karina Delfino también. También ha participado en muchas actividades, por lo menos de Quinta Normal Constituyente, ha estado mucho en territorio y esperamos hoy día sacarle la mayor parte de la información de lo que está sucediendo en la convención. Así que muchas gracias por estar y también Imagina Chile por colaborar en esta serie de webinars. Gracias, Ignacio. César, una de las cosas muy importantes para nosotros estos webinars son hacer pedagogía. Creo que vamos entrando en un momento donde hay que comenzar a explicar en un lenguaje simple, un lenguaje ciudadano, claro, qué es la convención, en qué está trabajando la convención. Hay un momento de la participación que ya está terminando, entonces ahora viene a entender muchísimo más lo que está ocurriendo. Entonces, nuestra primera pregunta es, ya que eres coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿qué son los derechos fundamentales y para qué sirven? Muchas gracias, Male. Bueno, primero que todo, saludar a Pedro Pablo, a Silvia, a Ignacio. Efectivamente, nos hemos encontrado harto en el territorio. Son representantes de los temas constituyentes de las municipalidades, municipalidades además muy comprometidas con el proceso constituyente. Así que yo, a través de ustedes, les agradezco al alcalde Claudio Castro, al alcalde Gonzalo Durán, a la alcaldesa Karina Delfino. Ya, y esa es una pregunta súper interesante, ¿qué es lo que son los derechos fundamentales? Y hay toda una discusión teórica respecto a qué es lo que son los derechos fundamentales, si son lo mismo que los derechos humanos, qué es lo que son los derechos humanos. Nosotros, a propósito de situaciones traumáticas de nuestra historia, vinculamos los derechos humanos a temas más bien de violación de los derechos humanos, a las desapariciones forzosas, a las torturas que ocurrieron en nuestro país, pero los derechos humanos son eso y mucho más también. Y si yo tuviese que hoy día decirles a ustedes qué es lo que son los derechos fundamentales, que se vinculan mucho con los derechos humanos, los derechos fundamentales son aquellos derechos que los ordenamientos jurídicos, las constituciones, los tratados internacionales, les reconocen a todas las personas, y por eso que su primera característica es que son universales, independiente de la edad que tenga, independiente de la nacionalidad, independiente de su etnia, independiente de su religión, a todas las personas, porque se consideran que estos derechos tienen una sola condición, y es que seamos personas de la naturaleza humana. Entonces, estos derechos que son básicos para poder vivir, que son mínimos, tienen otras cualidades también. Son universales porque son para todos, son inalienables, eso quiere decir que no son transables.
No son divisibles, mi derecho a la vida no se puede dividir, ¿verdad? Son interdependientes, no puedo pensar en tener derecho, por ejemplo, a la libertad ambulatoria, que es la libertad que yo tengo de moverme dentro del territorio nacional, si no tengo derecho a la vida. Entonces, son básicamente esos derechos medulares que nos permiten a nosotros poder desarrollarnos como personas, son mínimos. Gracias. Voy a hacer solamente una pregunta para cerrar el tema de ¿por qué son tan importantes para nuestra vida? ¿Cómo van a incidir esos derechos en nuestra vida después de la Convención? Lo que ocurre es que los derechos fundamentales se relacionan con cada una de las actividades que nosotros podemos hacer a diario y que hoy día nosotros no nos damos cuenta, pero no siempre a lo largo de la historia ha sido así. Entonces nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos un trato igualitario ante la ley, o nos podemos mover dentro del territorio nacional, o tenemos derecho a que si somos arrestados tenemos determinados derechos. Eso es gracias a que las sociedades en el mundo han transitado a reconocer a las personas que existen estos derechos que son básicos. Y estos derechos que son básicos, como son, aquí se habla comúnmente de la generación de los derechos de primera generación, de segunda generación, ¿verdad? Tercera. Y partimos con las libertades clásicas, que es la libertad de expresión. Yo puedo decir lo que me parezca porque hay algo en la Constitución que me avala que yo lo puedo decir. La libertad ambulatoria, la libertad de desarrollar actividades económicas, el que pone un negocio en cualquiera de nuestras comunas allá en el Distrito 9, en Quinta Normal, en Renca o en Independencia, y nadie me puede prohibir que yo haga eso, es justamente porque tengo una libertad, que es la libertad de desarrollar actividades económicas. Pero a lo que han ido avanzando las sociedades en el mundo es que no basta con esas libertades básicas, sino que además, para que esas libertades se puedan desarrollar, yo también lo que debo hacer es ofrecer prestaciones sociales, que son los famosos derechos sociales. Y ahí es donde nos encontramos entonces con elementos que son básicos, que se explican también en gran parte del estallido social: el derecho a la educación, el derecho a la salud, las pensiones, que está relacionado con el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, la situación de seguridad, que sabemos que hoy día hay una tremenda preocupación en las comunas de nuestro distrito, y así han ido avanzando las sociedades. Y yo creo que este va a ser la gran herencia que va a tener este proceso constituyente, es que vamos a avanzar mucho en materia de derechos sociales. Hoy día este es el clásico, ustedes habrán escuchado del Estado subsidiario. ¿Y qué es lo que significa el Estado subsidiario? Esto en términos muy sencillos, es que usted tiene que ir a buscar las prestaciones sociales de acuerdo a sus ingresos. Y el Estado lo que hace son subsidios, subsidia prestaciones que tienen limitaciones. Lo que hemos dicho una mayoría, una inmensa mayoría al interior de la Convención Constitucional y por mandato de las personas, es que debemos transitar de este Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho, que esto es muy importante. ¿Qué significa básicamente? Que es un Estado garante, que ya no solo a usted le da el derecho a la educación, por ejemplo, sino que a usted además le garantiza que usted va a poder acceder a prestaciones educacionales. ¿Y cómo se hace eso? Que aquí hay mucho fantasma en torno a la Convención Constitucional, entonces es bueno irlo sacando. Algunos nos dicen, la varita mágica de la Constitución. No, las constituciones no son varitas mágicas. Y no porque lo diga la Constitución mañana va a ser realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer herramientas para que el Estado pueda financiar esos derechos sociales. ¿Y cómo lo hacemos? Primero hemos dicho que estos derechos sociales son progresivos. No es que aprobada la nueva Constitución inmediatamente vamos a solucionar el problema habitacional, que sabemos que es un problema, hay un déficit de casas en nuestro país. Pero hemos dicho que esto se debe hacer progresivamente y que el Estado tiene el deber de invertir el máximo de recursos disponibles para poder satisfacer los derechos sociales. Otro elemento es la solidaridad, que es muy importante. El Estado social nos entrega a todos y a todas prestaciones sociales básicas, pero todos debemos aportar también, con lo que podamos. Lo que yo puedo aportar seguramente es distinto a lo que puede aportar una persona que está jubilada, y esa persona jubilada es distinto a lo que puede aportar un gran empresario, ¿verdad? Bueno, todos, de eso consta el Estado social, que todos debemos aportar de acuerdo a nuestras propias condiciones económicas.
Muchas gracias, César. Bueno, va a seguir Pedro Pablo. Muchas gracias. Súper. Ahora que ya pudimos hablar un poquito del qué, hablemos del cómo. Nos gustaría que nos pudiera explicar, César, cómo una idea se convierte en una norma constituyente. ¿Cómo funciona todo ese proceso para que nuestros vecinos y vecinos entiendan un poquito más? Eso sí que es tremenda pregunta. A mí se me ven como aros estos audífonos. ¿Cómo se transforma una norma constitucional? Primero hay ideas, y eso es verdad, y uno las ideas después las tiene que pasar a un papel y transformarlo en una norma. Y en la norma tiene lenguajes que son distintos, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos propuesto, al menos desde el colectivo socialista, es que no basta con que se genere una norma con una idea, sino que para que esa idea se haga realidad y no termine siendo poesía o letra muerta, hay que transformar también, hay que dar un mandato al Estado para generar un sistema. Entonces lo que nosotros hacemos generalmente es que ponemos la idea, que es la norma general, y en segundo término hacemos una descripción del sistema. Entonces nosotros, por ejemplo, en materia de salud, ¿qué fue lo que dijimos? Todas las personas tienen derecho a la salud integral. ¿Qué es lo que significa la salud integral? Que no es solamente la salud física, es también la salud psíquica, es también la salud preventiva, no solamente el tratamiento de la enfermedad, sino que también cómo yo prevengo de que se me provoque la enfermedad en modo de vida saludable, en fin. Pero no basta con que yo diga eso. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Que eso se hace a través de un sistema. Y ese sistema tiene características. Es un sistema universal, es decir, para todas las personas. Es un sistema que toma en consideración las determinantes sociales. Ustedes saben de que esta es una corriente importante en materia de salud pública. Gran parte de las enfermedades no se explican por factores hereditarios como nosotros creemos. Las enfermedades están directamente asociadas a las condiciones en las que viven las personas. Las personas que viven en peores condiciones sociales, de ingreso, o niveles de educación, o calidad de su trabajo, propenden a tener enfermedades más que aquellos que tienen mejores condiciones de vida. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Es que no basta con la idea, sino que además eso hay que transformarlo en un sistema. Se presenta esa norma, y después de que se presenta esa norma, uno ve que hay muchos otros constituyentes que han presentado normas sobre la misma materia, hay iniciativas populares constituyentes, y ahí lo que nosotros, al menos en la Comisión de Derechos Fundamentales, hemos hecho es elegir dos normas base que las aprobamos en general, y posteriormente con indicaciones vamos generando, refundimos las dos normas y vamos incorporando también elementos de otras que son importantes. Y eso se demora, eso tiene su tiempo, no es una tarea fácil, tenemos que poner de acuerdo a la mayoría de la comisión, y cuando la mayoría de la comisión se pone de acuerdo, después hay que ir a convencer al pleno. Y para que eso se convierta en norma constitucional, ya no son 17, que es el máximo de la comisión, sino que también tenemos que ir a convencer a 103 convencionales. Y esa sí que es una tarea más o menos compleja. Súper, qué interesante este punto que tocas, César, porque justo la próxima pregunta que tenemos para ti es para que nos cuentes cómo es el trabajo de las alianzas dentro de la convención y cómo se llegan a acuerdos, cómo funcionan los bloques y cuál es el trabajo de las distintas bancadas que conforman la convención constitucional. Bueno, este es un trabajo político, esa es la verdad, a veces en muchas oportunidades. No importa, Nachito. Ya no tenemos confianza, así que no hay problema. En muchas oportunidades como que se mira feo el tema del trabajo político. No, este es un trabajo político y es de conversación entre las distintas fuerzas que hay al interior de la Convención Constitucional. Y eso no tiene nada de malo, porque fíjense que hay un grupo minoritario, y en esto quiero ser súper claro, un grupo minoritario de la ultraderecha que ha tratado de aportillar en todo momento el proceso constituyente. No es toda la derecha, ojo, no estoy diciendo eso, no es toda la derecha, un grupo muy minoritario, pero que hace harto ruido, y dicen, no, es que la izquierda se puso de acuerdo, como que si la izquierda fuéramos una sola. No somos una sola izquierda, tenemos distintas posiciones al interior de la izquierda y matices, y este es un trabajo que evidentemente amerita tiempo. Entonces se conversa entre los distintos convencionales, se conversa entre los distintos colectivos, que aquí no hemos organizado a través de bancadas como en el Congreso, sino que a través de colectivos, porque nuestros colectivos no solo lo integran militantes, también lo integran independientes. Entonces, lo que hacemos es conversar, y después se ríe Nachito, y después de esto
se lleva la discusión al pleno y se toman acuerdos sobre elementos que son comunes. Y justamente hablando sobre los acuerdos que ya están en la convención, nos gustaría que nos hablara, César, de derechos o batería de derechos que ya están quedando en este borrador de la nueva Constitución, como es el derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio. Pero en específico, un proyecto que tú lideraste, como es el derecho a la seguridad. Nos gustaría que desarrollara qué temas ya están quedando en este primer borrador de la nueva Constitución. Sí, nosotros presentamos un primer informe y ya quedaron algunos temas que ya son parte de la nueva Constitución o del proyecto de nueva Constitución, porque eso es importante aclararlo también. Lo que nosotros hacemos no es norma, se lleva a un proyecto que finalmente va a haber un plebiscito que las personas van a decir si lo aprueban o lo rechazan. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos elementos que ya han sido aprobados. El principio de progresividad, que es lo que conversábamos al comienzo. Es decir, los derechos no son automáticos, no es la varita mágica, pero se impone un deber al Estado, a que debe ir avanzando cada vez más para satisfacer esos derechos. ¿Y cómo lo hace? Ocupando el máximo de recursos disponibles. Hay un deber al Estado de inmediato. El derecho a la vida ya también es una de las primeras normas que fue aprobada por amplia mayoría, tiene sentido por lo demás, ese es el derecho básico para poder tener cualquier otro derecho, y esos ya fueron aprobados en general. En particular, o sea, que son parte de la nueva Constitución, la prohibición de desaparición forzosa, es decir, de que nadie puede ser arrestado y desaparecido, y que los familiares, esas personas tienen derecho a ser buscados y a buscar la verdad también. Ahora, tengo aquí el informe, que son 34 páginas, del informe de reemplazo que tenemos que presentar el día miércoles. Y ahí nosotros tenemos convicción de que van a ser parte ya del borrador de nueva Constitución una serie de derechos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el objeto y fin de los derechos fundamentales, el derecho a la honra, el derecho a la privacidad, a la inviolabilidad del hogar. Eso quiere decir de que nadie se puede meter a mi casa y hurguetearme sin que yo lo autorice, o sin que haya una orden judicial previa. El derecho que tengo frente a la administración del Estado. Cuando usted va al municipio, por ejemplo, va al municipio y hace una solicitud, bueno, usted tiene derecho asociado a eso, que no la pueden dilatar, a que le tienen que responder fundadamente, es decir, las razones que motivan la decisión que le responden. ¿Quiénes son los titulares de los derechos fundamentales? ¿Son solo las personas? ¿Las personas jurídicas tienen titularidad de derechos fundamentales? Bueno, nosotros hemos dicho que hay algunos derechos fundamentales que sí tienen titularidad las personas jurídicas. Se ha hablado aquí el tema de los derechos de la naturaleza, que son fundamentales, la protección de la naturaleza para el efecto de que los seres humanos, primero, podamos preservar el planeta y podamos vivir, y en segundo término, para que tengamos también un compromiso con temas gigantes, como lo que tiene que ver la crisis climática. La libertad de expresión también debería ser parte del borrador de nueva Constitución. La libertad ambulatoria, el que usted se pueda desplazar, pueda vivir y pueda permanecer en cualquier parte del territorio nacional y nadie se lo puede impedir. Usted se puede mover de aquí en las distintas comunas de la región metropolitana o en las distintas regiones del país sin que nadie pueda alterar eso. Y el derecho a la seguridad, este es efectivamente uno de los temas que a mí más me apasiona. Tenemos un problema de seguridad bien serio, bien complejo en el país y también en el distrito. Ustedes lo saben ahí en Quinta Normal, en Renca, en Independencia, y esta es una necesidad hoy día. Fíjense, cuando nosotros hablamos de desigualdad, generalmente lo relacionamos con el mercado. El mercado es el que discrimina, el que trata desigual a las personas y hace que se reproduzcan las desigualdades. En materia de seguridad no es el mercado, es el Estado el que establece diferencias arbitrarias. Ustedes saben que las condiciones de seguridad, la dotación policial, el empeño de las instituciones que hay por prevenir y por sancionar delitos en determinados lugares de la ciudad no son los mismos que en nuestro distrito. Las dotaciones policiales no son las mismas. Los recursos que tienen las policías en una comuna u otra no son las mismas y no atienden a criterios objetivos. En nuestras comunas hay más delitos y hay menos dotación y hay menos recursos. Esa situación de desigualdad es la que queremos corregir con esta norma constitucional, porque nuevamente, ¿se acuerdan cuando le explicamos la estructura de las normas? Establecemos de que todas las personas tienen derecho a vivir
en entornos seguros y libres de violencia, y luego viene el mandato al Estado. ¿Y cuál es el mandato al Estado? Que debe desarrollar una política de prevención de la violencia y el delito que ofrezca condiciones de equidad a las personas. Elemento de equidad que hoy día no existe en la distribución de recursos, no solamente policiales, sino que también de prevención. Y en segundo término decimos también de que todas estas acciones de prevención, las acciones de persecución del delito, las acciones de rehabilitación, tienen que hacerse de forma coordinada, que hoy día es el gran problema que tenemos en el sistema. Que lo que hace Gendarmería no está coordinado con lo que hace Carabineros, que lo que hace Carabineros no está coordinado con lo que hace Investigaciones, que lo que hacen los municipios tampoco está coordinado con lo que hacen estas instituciones, que lo que hacen los vecinos. Hoy día los vecinos y las vecinas tienen un rol importantísimo en materia de seguridad. Los comités de seguridad son esenciales para el trabajo comunitario, no solamente enfrentar el delito desde la lógica de la persecución, sino que también hay elementos comunitarios que todas las personas podemos aportar. Bueno, todo eso tiene que ser en una dinámica coordinada. Y eso es lo que hace esta normativa, que junto con establecer el derecho da un mandato de que la protección del Estado sea equitativa para todas las personas, pero además que lo deban hacer en forma coordinada los distintos agentes que intervienen en materia de seguridad. Yo creo que esta norma va a pasar y que el día miércoles ya va a ser parte del borrador de nueva Constitución, así que ahí vamos a celebrar. Buenísimo, César. Tenemos otra pregunta sobre el procedimiento. Tú que estás ahí en el día a día de la convención, puedes contar un poquito más sobre qué es lo que se viene ahora, pero también qué pasa una vez que se termine de redactar la nueva Constitución. Cuando terminen las votaciones, ¿qué pasa ahí? Ya. El día 4 de julio es el plazo máximo que tenemos nosotros para entregar el proyecto de nueva Constitución. Entonces, lo que tenemos hoy día es que las comisiones están haciendo su trabajo y llevan las distintas normas al pleno, ¿verdad? Y en el pleno se aprueban o se rechazan. Si se rechazan, vuelven a la comisión. Si se aprueban, pasan al borrador de nueva Constitución. Te pueden rechazar hasta una vez. Es decir, yo llevé algunas normas, me las rechazaron y tengo una opción más de poder volver a llevarla. Ya a la segunda ya se acabó. La mayoría de las normas pasan porque efectivamente son mejoradas. Luego de eso va a quedar varias hojas de distintas temáticas que aborda la Constitución. La Constitución no aborda solo derechos, aborda el sistema político, aborda el sistema de justicia, aborda algunos órganos que son importantes como la Fiscalía, la Contraloría, las municipalidades. Entonces va a quedar ahí un pegoteo, por así decirlo, de temas. Entonces va a haber una comisión que se llama la Comisión de Armonización, que lo que va a hacer es revisar todo esto y ordenarlo. Desde aspectos gramaticales, porque a veces se repiten mucho las palabras, hasta de que el texto vaya siendo coherente. Es decir, que, no sé, por ejemplo, la Comisión de Armonización podría decir, vamos a comenzar a describir el Estado desde la base, que son los municipios, después los gobiernos regionales, luego el gobierno nacional, ¿verdad? Podría ocupar otro criterio. Lo que les quiero decir es que va a ordenar la Comisión de Armonización, lo tiene que volver a votar el Pleno, y el 4 de julio presentamos nuestro proyecto de nueva Constitución. Ahí está. Eso se le entrega al presidente de la República, y el presidente de la República ese proyecto lo debe someter a plebiscito. Y ese plebiscito tiene un elemento que es re importante, porque ese es un plebiscito que es obligatorio para todos y todas las personas mayores de 18 años. Ese plebiscito debe ocurrir 60 días después, si no me equivoco, 60 días después de entregado el proyecto de nueva Constitución, y ahí usted va a tener dos opciones. Si lo aprueba, este proyecto ya no va a ser proyecto, sino que va a ser la nueva Constitución, y si lo rechaza, adivinen lo que pasa. Queda la Constitución del 80. Entonces la responsabilidad que tenemos detrás de eso es alta. Yo tengo una pregunta, vamos a comenzar a terminar, pero no me puedo quedar sin esta pregunta, ya que tú tienes una larga historia como dirigente estudiantil y conoces ese momento de un joven. Para el plebiscito de salida, los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar voluntariamente. ¿Qué les dirías? O sea, ¿dónde hay que tocar esa fibra para que se entusiasmen ir a votar? Yo no recuerdo si todavía eso es parte de una reforma constitucional. Yo entiendo que todavía no
no es parte en el sentido que sea vinculante. Nosotros lo que hemos propuesto desde la Convención Constitucional es que efectivamente eso sea así, y que el voto de una persona de 16 años valga lo mismo que de un mayor de edad, un mayor de 18 años, ¿verdad? Ahora, yo creo que respecto a ese grupo etario, a esa edad, no hay que hacer muchos esfuerzos en convocarlos porque yo creo que están tremendamente interesados en el proceso. Fíjense de que hay una serie de temáticas que uno, de repente, uno que es más viejo, dice, pero mira, en realidad esto, cuando uno estudió Derecho, esto no eran temas propiamente constitucionales. Pero fíjate que nosotros hicimos un cabildo con niños, niñas y adolescentes del distrito. Ahí nos estuvieron ayudando la Silvia, el Ignacio, el Pedro Pablo, para que participaran estos niños. Y fíjense que son temáticas que son tremendamente importantes, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, y son temas que a buena hora está recogiendo este proyecto constitucional, así que yo creo que este grupo se va a sentir muy llamado a participar. Ahora, no son solo estos temas en los que están interesados evidentemente en todos los temas, avanzar no solamente en una democracia representativa, que es lo que tenemos hoy día, sino que introducirle también mecanismos de democracia directa, yo creo que son tremendamente importantes y que a estos grupos etarios les importa mucho, así que yo estoy muy confiado en que van a participar en forma muy mayoritaria. Ojalá, ojalá pase y sea una realidad para ellos, como un ejercicio, participación importantísima. Además, ellos no ven solamente su problema, ven el problema donde ellos están insertos, su familia, sus abuelos, su mamá, su papá, o sea, la visión de los jóvenes. César, te quería agradecer muchísimo. Yo no sé si a Ignacio, a Pedro Pablo, a Cira le queda algo en el tintero. Solamente recordarte que Adrián, que es de la Municipalidad de Maipú, no pudo estar en este día, pero ellos están transmitiendo también. Así que te mando un saludo y tuvo un problema, pero está presente. Está presente. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que ha quedado en el tintero. Agradecer solamente nuevamente a César por su excelente disposición siempre y mucho ánimo con el trabajo porque las jornadas son muy extenuantes. Cuando dicen que los convencionales no trabajan, ni se imaginan lo mucho que trabajan, lo poco que pueden descansar, así que mucho ánimo, César. Y al equipo también, que vaya que trabaja también. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Yo entendí muchísimas cosas que no tenía muy claras todavía. Muy buena pedagogía. Muchísimas gracias. ¿Me Muchas permiten el gracias, último César. minutito? Pero por favor. Sí, yo quisiera decir dos cosas. Lo primero, que me quiero excusar, porque como la mayoría de las comunas que están transmitiendo son del distrito, que me han dicho, oye, ¿por qué no habéis venido a terreno? La verdad es que estamos trabajando de lunes a lunes, desde primera hora hasta todos los días. Nosotros estamos llegando a las 2 de la mañana. Me dicen, claro, pero es que no hay pleno hasta las 2 de la mañana. No, a veces son los plenos hasta las 12 de la noche y nosotros para poder preparar el pleno el día siguiente tenemos que quedarnos trabajando. Y entendemos que mi primera responsabilidad es estar acá, para eso me eligieron. Y por eso es que no hemos podido ir a terreno como hemos querido. Pero se va a venir una semana territorial y ya vamos a poder ir a entregar, y de verdad que nos vamos a sacar la mugre para poder llevar todas las noticias relativas a la Convención Constitucional en el territorio. Y lo último que quisiera decir es derribar fantasmas, para que no lo crean. Se han dicho muchos fantasmas en torno a esto. Primero, se nos decía que íbamos a terminar con la religión evangélica. Falso. Acabamos de aprobar por inmensa mayoría, que la vamos a someter a votación el día miércoles en el Pleno, la libertad de religión, la libertad de conciencia, de cosmovisión. Eso es un derecho garantizado y la inmensa mayoría de la Convención Constitucional está a favor de eso. Así que, mentira. Se dice que estamos en contra de la propiedad privada, que a usted le van a quitar su casa. Mentira, absolutamente falso. Todos son mentiras. Que si el Estado se le expropia no le van a pagar. Falso también, viene norma en materia de expropiación, de que los padres no van a poder elegir, padres, madres, no van a poder elegir preferentemente la educación de sus hijos. Absolutamente falso. Todas las iniciativas en materia educacional vienen con ese derecho, con que usted va a poder elegir el tipo de educación de sus hijos, pero que también va a ser importante la opinión de los estudiantes. Eso también es una innovación que vamos a hacer. Así que, por favor, a no creer en los fantasmas que rondan en torno a la Convención Constitucional. Muy bien, muchas gracias. No vamos a creer en esos fantasmas de ninguna manera.
Y Muchísimas muchas gracias. gracias, César. Y bueno, también recordar que efectivamente hay harto que todavía nos queda harto trabajo por informar para que podamos llegar a un plebiscito de salida como con la mayor información posible respecto al proyecto constitucional. Así que muchas gracias, César, y gracias también a todos los chicos de Independencia, Quinta Normal, Maipú y a la Male de Imagina Chile. Muchas Chao, gracias. muchísimas gracias. Chao, Y yo Chao, chao. también chao. aprovechar de despedir al constituyente y agradecerle por su presencia. Y estamos en esto de informar sobre todo, ¿para qué? Para que la gente pueda participar de la mejor manera en este plebiscito de salida. Así que a derribar los mitos y muchas gracias, César, Imagina Chile y a los municipios constituyentes. Así que nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, Nachito. Chao, Nos chao. vemos. Buenas Chao, noches. chao. Chao. Chao, chao, chao.